Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en la parte del mundo y a la hora que nos veáis. Que al parecer sois más que otras veces. El último vídeo lo vieron casi 1.200 personas, lo cual es bastante, al menos, sorprendente, o como diría Tino, sospechoso. A ver, Tino, ¿por qué es Sospechoso, sí. sospechoso? Porque o pones dinero para que tengas más vistas Que no es el caso. o pasa. No es el caso, porque no, ni locos. O, como decía Carlos, se le ha ido la olla al algoritmo. O no sé. O sea, mi tercera opción es esa, la del no sé. Algo raro pasa. Bueno, bien. Pues hoy vamos con la tercera parte del invento del cristianismo, cómo se inventaron al Jesucito. De mi vida eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Y podíamos hablar de cosas como la estupidez humana, que es necesaria, pero antes de todo eso hay que remarcar, sobre todo, algo que es fundamental. Ya sabéis que todo pasa por algo y todas las cosas son consecuencias de algo. En eso se basa no solo todo, sino básicamente también el budismo, que curiosamente es la única doctrina que se basa precisamente en que las cosas pasan por algo. Es curioso. Y las matemáticas también, vamos, pero en fin. Pues para entender claramente cómo es posible que un fraude tan burdo como el que perpetró Constantino con su empleado Eusebio de Cesarea tuviera el éxito que tuvo, no solamente es porque un rey poderoso le manda a sus súbditos creer en lo que él quiere, que también, pero previamente había un sustrato que hay que entender. En la época imperial, en la primera época imperial, cuando Roma estaba en la cima del poder, la economía funcionaba bien. Y la economía funcionaba bien porque se estaba expandiendo el imperio, las minas se habían puesto en producción, el Estado se proveía de las minas de oro y plata, con eso que hacía la moneda. Y la moneda sabéis que es con la que se basa la economía de los países. En principio, si hubiéramos tenido la idea de que Occidente, porque no podemos hablar de Europa, estamos hablando de Europa, de África, de Asia, porque el Imperio Romano abarcaba estos tres continentes, pues era algo solo en sí mismo, o sea, estuviera aislado del mundo, no solamente de forma física, sino económica o mental. Lo que sucedió en el siglo II y III no tiene sentido. ¿Cómo se va a arruinar un imperio como el romano, tan grande y poderoso? ¿Dónde se le fue el dinero? ¿Encontrar un agujero y por ahí se le iba? Y es lo que estuvimos hablando del famoso comercio con India. Y lo más importante aquí no solamente es el comercio con India, que por supuesto, sino también toda la influencia filosófica, de pensamiento, que trajo el comercio. Porque sabéis que una de las cosas que tiene el comercio es que no solamente se intercambian bienes y servicios, sino también ideas. Hay que entender, como ya dijimos el otro día, hace una semana, que en la India ya había hecho una visita importante y había dejado por ahí a sus amigos, sus descendientes, Alejandro el Grande.
Y, por ejemplo, tenemos que yendo con Alejandro acompañándole fue Pierrón de Elis, que es el creador de la escuela escéptica. Gente que ve que todo lo que hay en la realidad no te puedes fiar de ello porque se basa en los sentidos. A que suena, ¿eh? Y de ello deriva que no se puede llegar a ninguna verdad. Tuvo una influencia importante en los sofistas, en Grecia, pero sobre todo en las otras dos escuelas que salieron en el epicureísmo y en el estoicismo. Curiosamente, el estoicismo fue de vuelta a India y tanto el epicureísmo, perdón, el estoicismo y el escepticismo, ya de vuelta en India, influyeron enormemente en el pensamiento en el siglo I de la era común, primero o segundo. De forma que famosísimo, uno de los más famosos pensadores budistas, como fue Nagarjuna, llegó a decir algo tan curioso que unos nagas, que son unas serpientes mitológicas, semidivinas, le habían llevado a no sé qué cielo por ahí y le habían enseñado unos textos con los cuales se había nutrido su filosofía. Muy típico si os habéis oído hablar del Zen y esas cosas. Eso de que sí, pero no, ni no, pero sí, ni todo lo contrario. Eso es puro escepticismo. Y, curioso, los libros serán de Pierrón de Elis, probablemente. ¿Ok? Quiero decir que estos son filosofías de ida y vuelta. ¿De acuerdo? Es que es curioso. Va de la India a Grecia, regresa a la India y ahora veremos luego cómo esta misma filosofía regresa a Roma. Y realmente no creo que sea ni siquiera que va y regrese, sino que fue un pensamiento que se fue haciendo mutuamente tanto en Grecia como en Roma como en la India. O sea, lo que hay que abandonar, obviamente, es esa idea eurocentrista de que el Imperio Romano estaba aislado del mundo. Ya vimos que sobre todo del primer siglo, el comercio con la India era fortísimo. Eran más de 120 barcos cargados de oro y plata. Habían incluso calculado que eran aproximadamente por año, calculando por lo bajo, eso es lo que dijo Plinio al final del siglo I, en forma de queja, que al menos 100 millones de sestercios de oro, aproximadamente unas 16.600 libras de oro, es la suma que cada año la India y la región norte y la parte de China que se cultiva la seda y la península arábiga estaban tomando del imperio, y que era el precio de las exquisiteces y de los caprichos de las mujeres. Dice, sí es verdad que el gusto femenino por el lujo estaba llevando al Imperio Romano a la bancarrota. Sus intercambios comerciales con Oriente jugaban un papel significativo. Nos encontramos precisamente en el periodo en que el Imperio Han se había expandido hacia Asia Central y grandes cantidades de seda china estaban siendo enviadas hacia el oeste. Bueno, esa derrama de oro todos los años, que es curioso, ¿eh? Cae el Imperio Romano de Occidente, pero la derrama sigue todavía otros 2 siglos más. O sea, dinero no habría, pero para tener contenta a la señora se buscaba la forma.
Bueno, en un mundo pequeño, por decirlo así, que era el Imperio Romano, y vamos a decir que es un mundo pequeño, porque a pesar de ser muy extenso y estar muy habitado y muy poblado, era un mundo cerrado, excepto por esta derrama de dinero tan brutal que tenían todos los años. Si os acordáis, la última expansión importante del imperio la hizo Trajano, emperador hispano, que conquistó Dacia, pero a partir de ese momento, sobre el año 100 más o menos, ya no se volvieron a hacer más conquistas. Si no se hacen más conquistas, no tienes más botín. ¿Y qué botín le vas a sacar a las tribus germánicas? Que eran una panda salvaje que no tenían nada. Pues el asunto es que tú seguías explotando las minas hasta que ya se agotaban. Pues eso sucedió y en la época del emperador Caracalla, por ejemplo, o Caracalla, ya empezaron a hacerse guarrerías con las monedas. Donde antes había plata para 2 denarios, ahora para 1,5. Y empieza a rebajarse la moneda que había de oro, ya empieza a tener cada vez más cobre. Y llega un momento en que las monedas de oro y plata se reemplazan por bronce y por cobre. El valor nominal seguía siendo el mismo. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede? ¿Qué hacía la gente? Tenía monedas antiguas con oro real y monedas nuevas solo de lata. Pues la gente que hacía, pues acumulaba las monedas buenas y ahorraba con ellas. Entonces tenemos dos formas de ver cómo el imperio se va desangrando. Por un lado, el oro y la plata, oro y plata real. O sea, aunque claro, cada vez eran más monedas las que había que mandar. Y eso fue lo que encontró mi amigo Yusuf allí en sus excavaciones en Mlea, en Mleia, en el Emirato de Sharjah. Y se veía cómo empezaban siendo ahora monedas de oro estupendas en la época de Augusto y luego ya en la época de Caracal y los demás, pues había de todo, pero vamos, metales bastante menos nobles. La derrama seguía saliendo y la gente acumulaba y ahorraba con monedas que aunque teóricamente valían lo mismo, en la práctica no. ¿Qué pasaba? Pues que si yo tengo monedas que cada vez valen menos, a ver, Fernando, ¿cómo se llama el proceso que se me va a dar? El proceso económico que se me va a dar si el dinero pierde valor. Pues es una depreciación de la... No, se llama inflación. Porque el dinero se deprecia con respecto no a otras monedas, sino al valor de las cosas. ¿Y qué lleva a la inflación? No, pues sí. ¿A dónde lleva? ¿A la riqueza? Pero es que la inflación en términos es un fenómeno monetario que definido Claro, de forma el dinero vale menos, las cosas valen más. Sí, pero es que es mucho dinero persiguiendo a la misma cantidad de mercancías. Claro. Entonces, si se emitiera más dinero, pues más inflación habría. Y eso es lo que al final de cuentas en el Imperio Romano fue lo que pasó. Había más dinero y más dinero y más dinero y las mercancías eran las mismas. Entonces, todo valía más. Y no solamente que las mercancías son las mismas, es que además las mercancías eran menos. Y vamos a ver por qué. La inflación, aquellos que habéis tenido países con una inflación muy alta, lo sabéis. Lo que genera es pobreza. Porque lo que tienes cada vez vale menos. Porque es una forma de robarle a todo el mundo. ¿De acuerdo? Pues a ver qué tipo de comercio vas a hacer tú. Es decir, cómo vas a mandar, no sé, bienes desde Emérita a Cartago Nova, por ejemplo,
que vas a tardar entre ida y vuelta un mes de viaje, si resulta que cuando lo has vendido y vas a volver a comprar la mercancía, te vale mucho más de lo que lo has vendido. Porque los precios han subido. O sea, yo agarro una mercancía que vale 1000 denarios, voy a venderla, viajo con mi mercancía, la voy a vender, la vendo por 1200 denarios y a la vuelta esa misma mercancía me cuesta 1500. ¿Qué he ganado en la transacción? He perdido 300. Cuando hay una inflación muy alta, el comercio deja de tener sentido. Porque terminas comprando otra vez los bienes más caros de lo que los vendes. Eso se lo puedes preguntar a los argentinos, que de eso saben mucho. Entonces los precios se disparan, se vuelven locos, entramos en hiperinflación. Pero lo interesante es que el comercio se para. Y el comercio es como la sangre en un organismo. Empieza a hacerse cada vez más lento y termina parándose. ¿Y qué sucede si no hay comercio? A ver, ¿hay más mercancías o menos mercancías, Fernando? Cuando no hay comercio, pues lo que pasa es que hay mayor oferta, porque las mercancías se están quedando. ¿Cómo que va a haber más ofertas? Si no tienen nada, porque nadie trae nada, ¿cómo vas a tener más? ¿Crían? Porque ya nadie compra. Ya nadie nadie compra, no, la gente tiene que seguir comprando, porque tiene que seguir comiendo. Pero si no hay comercio, vas a la tienda y ¿qué? ¿Hay más mercancía? Cuando no hay comercio, no. Entonces. Ya no hay mercancía. Entonces, si no hay mercancía y sigue habiendo la misma moneda o hay más moneda, ¿cuánto valen las cosas? Más o menos. El precio se va a las nubes. Es decir, el tema este de ir derramando dinero para que las señoras estén contentas y felices va llevando a la ruina a Roma a base de una inflación cada vez más alta. Lo que hacen siempre o sea, como no puedes crear dinero de la nada, bueno, ahora ya sí se puede crear dinero de la nada, ya se ha visto. Pero en aquella época como que no. La moneda tenía que tener un respaldo en oro plata. Y entonces ahí tenías el valor estaba en la propia moneda, no en la credibilidad de un gobierno. Entonces tenías lo que había. Y eso iba subiendo de precio, el comercio se iba agotando y cada vez cuando había menos comercio, pues no había mercancías y los precios se disparaban. Y se llegó a un punto en el cual ya incluso los impuestos, que es lo último, porque los impuestos os recuerdo, que el dinero existe para pagar impuestos. Las monedas de un país tienen valor porque se obliga a los ciudadanos de ese país a pagar en esa moneda, con lo cual esos ciudadanos están obligados a comprarla. Por eso tiene valor esa moneda. Entonces, hasta los impuestos se terminan haciendo con trueque, dando cosas. Y llegó un momento en el Imperio Romano en que la economía estaba tan mal que se permitió ya lo que era el trueque. Pues te cambio, no sé qué produces. Albarcas, pues te las cambio pues por, no sé, por una vaca. Entonces eso se va cada vez a peor, a peor, a peor. Y los gobiernos, pues, ¿qué pueden hacer? Lo que hacen siempre. Sacar moneda donde no la hay. Sacan una emisión nueva, haciendo trampas, claro, metiendo menos valor, pero como el valor oficial es el que es, y lanzan esa moneda. Y esa moneda que acaban de lanzar ahora, en el momento de lanzarla, tiene ese valor facial que dice. Porque es creación de dinero nuevo. Y sucede lo que se llama el efecto Cantillon, que es muy conocido. Y es que solo se benefician los primeros que reciben el dinero. Los que reciben después el dinero, más tarde,
lo único que van a ver es una subida de precios. Lo explico para que lo veáis, que es muy sencillo. Imaginaos que tenemos un pueblecito en el cual viven 100 personas. A un señor le toca la lotería y le tocan 100 millones de euros. ¿De acuerdo? Ese señor compra cosas con sus 100 millones de euros. Y al final termina comprándolo todo, se gasta todo el dinero en ese pueblo. Al final todo el mundo se reparte esos 100 millones de euros. ¿De acuerdo? Imaginemos que ese pueblo está aislado. ¿Quién realmente es el rico? Porque sí, yo he inyectado dinero a ese pueblo. ¿Pero quién se ha enriquecido? Pues el señor que ha recibido primero el dinero. ¿Por qué? Porque estaban los precios bajísimos. Y según él va comprando cosas, los precios van subiendo. Y la gente que le llega al final, el dinero, se va a encontrar con que todo es carísimo y sigue teniendo el mismo dinero que tenía antes. Ese es el efecto Cantillón, que siempre lo terminan pagando los pobres. Y en Roma sucedía pues lo mismo. Entonces, ¿quién era el que generaba el dinero? El emperador. Entonces, ¿quién pagaba primero al emperador? Pues a los que tenía cerca. Entonces era interesante estar cerca del emperador. Pero si el emperador estaba en Roma y tú estabas en una legión por ahí en Germania, que cuando te llegaba el sueldo no te daba para nada, ¿qué tenías que hacer para volver a cobrar tu sueldo genuino? A ver, Víctor. Pues tratar de recibirlo primero, como dicen. ¿Y cómo puedes conseguir que tú lo recibas primero estando ahí en la Galia o en Germania? Hay una forma rápida, ¿eh? Pues voy, pues, que llegue por correo rápido o voy a Roma y que me lo den directamente saliendo. No. Ahí no estás, o sea, estás como estás. Lo que tienes que hacer es convencer a tu general que dé un golpe de estado y se convierte en emperador. Sí, eso fue lo que pasó en Roma. Sí, la historia pasaba cada 10 minutos. Sí. Y todo el tiempo, mucho tiempo. Pues claro, y ahí tenemos el siglo III, que empieza la lista de emperadores y ya te pierdes porque hay tantos que dice, este duró 3 días. Pues claro, llega uno, no, este no tenía que ser este otro que es mi pumba, lo mataban, ponían a otro, los que fueran cobraban, ponían a otro, los que fueran cobraban, y así. O sea, hay que darse cuenta de qué situación nos estamos metiendo. O sea, tenemos un imperio que va así, pero no solo eso. Había gente como Carausio que dijo, oye, pues para esta historia mejor me independizo. Y se montó su reino en Gran Bretaña. Y estuvo 9 años mandando él allí en Gran Bretaña. Total, ¿para qué voy a dar yo impuestos para que se vayan a Roma si no voy a verlos? Entonces empieza la disgregación del imperio. Ya no es que te vengan a atacar tribus de algún sitio o de otra, que también. O que vengan los persas a chingar como siempre, que también. Si es que en cualquier lado todo el mundo quiere divorciarse, porque así por lo menos de lo que él genera se queda con ello. Entonces, si os dais cuenta, para un romano tenía que ser bastante fuerte vivir esos tiempos. Y es justamente la idea que quiero dejar puesta hoy, que es importante. Para los romanos, la ética romana, hasta ese momento,
que claro, empezó a cambiar, lógicamente, consistía en que el fin de la vida, la razón de vivir, la razón de la existencia, era conseguir una buena posición para sí mismo y para su familia, para su gens. Y un poco más allá, lograr la gloria de Roma y el reconocimiento del Senado como representación del pueblo de Roma. ¿De acuerdo? O sea, eso era la razón de ser y la razón de existir. ¿Qué sucede si metemos a ese romanito en un imperio que hasta la capital se abandona porque no hay quien viva allí? Que la gente ya está insegura porque la asaltan en cualquier parte. Que los patricios abandonan los palacios y se montan en sus grandes fincas, en los pagos, que luego vemos la importancia de los pagos. Y que la gente de la clase media desaparece. Y no te queda nada. ¿Y qué es lo que hace la gente? Pues ponerse al servicio como clientes, la palabra es así, clientes, de los nobles que están en los campos. Esos clientes se terminan convirtiendo en colonos y esos colonos darán paso a lo que nosotros conocemos luego como siervos o siervos de la gleba. No tienes nada y te pones a servir a un señor. ¿De acuerdo? Bien, ya eres un romanito que estás al servicio de un señor. Ahí arando los campos de un señor. ¿Cuál es tu razón de vivir? A ver, Tino. Algo había que inventarse, ¿no? Justamente, algo habrá que inventarse. Porque si estás en esa situación y no hay nada, ¿qué vas a hacer? Entonces te rebelas contra el Señor. No, contra el señor no te rebelas porque es el que te da de comer. No, pues te lo cargas y se arma ahí yo qué sé, Sí, una especie de anarquía, si no hay nada de eso. Tú te puedes cargar a un señor, ¿vale? Y te mueres ya de hambre directamente, tú y tu familia, porque no hay nada. Tu única forma de vivir es estar a la orden de un señor y que el señor te provea de lo justo para seguir viviendo. ¿Dónde está la gloria ahí? No, ninguna, quiero decirte. ¿Dónde tienes como no montes una de su vida social cuando ya te has metido en una clase baja y ya sabes que no puedes salir de ahí? No, como no montes una comuna tienes que dar una razón que esté por encima de ti, en todos los sentidos, si no... Claro, pues lo único que hay que hacer es cambiar un poco la filosofía, ¿verdad? En lugar de centrarla en esta vida, como hacían los romanos, ¿qué vamos a hacer? Pues inventarse... La vida eterna, hombre. Sí, la vida eterna o el castigo eterno. La vida eterna. O sea, en este... O sea, ya somos pobres, entonces tenemos que tener una religión para pobres. ¿Ok? Es decir, eso lo hacen en la India. Sí, claro. Eso lo hacen en la India desde... Sí, precisamente. Es que ese es el invento. Entonces, la idea que os quiero transmitir hoy es que, igual que la India le proporciona a Roma, o sea, la ruina económica, o sea, es la que propicia su ruina económica, a la vez es la India la que le va a dar la filosofía para poder sobrellevarlo. Para montar. Sí, ya, o sea, nos olvidamos de la vida terrenal, porque evidentemente esto es un asco, y nos vamos a centrar en una vida futura, y ahí vamos a poner todas nuestras ansias y nuestro quehacer y la razón de existir. Pues tiene que haber miseria primero. Es que en Roma en esa época no había miseria, había lo siguiente. Lo siguiente, no, tiene que estar muy mal la cosa para decir, no.
para dar una razón superior. Es que tú verás si estaban. O sea, de ser un señor romano con dinero y tal, a convertirte en un siervo de la gleba en un campo por ahí. Porque te carga, o sea, una vez acaba el materialismo, esa vida de opulencia, ¿qué queda? ¿Qué Pues empieza? queda la filosofía de la India, en la cual es la vida actual, pues no importa, es lo que viene en la vida futura. En tu Entonces, próxima vida. en la próxima vida. Entonces, lo que hay que darse cuenta que el cristianismo es que era necesario. O sea, estaba la situación puesta de tal forma que para un romano medio o se hacía cristiano o se suicidaba. Bueno, tampoco podía. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que es la idea de hoy. Es decir, el tema estaba puesto a principios del siglo IV, que es ya donde nos vamos a meter en cómo se hace la historieta de inventarse el cristianismo, en que el tema estaba ya puesto porque es que era necesario, o sea, no se podía mantener la situación que estaba. Ya era inasumible. La gente no tenía forma, no tenía razón de existir. ¿Para qué tenía que seguir trabajando? ¿Para qué tenía que seguir haciendo cosas? ¿Para qué? Su situación iba a ir a peor. Y de hecho hay una cosa importante, eso ahí empezó lo que es la feudalización de Europa. Se convirtió de un imperio a pequeños feudos, donde había un noble o un rico que termina convirtiéndose en noble, señor de las tierras y de la gente que había por allí, y luego se van montando feudos, se van montando reinos y cosas así. Y ahí es donde empieza la Edad Media realmente. Y la filosofía que va a bendecir la Edad Media era justamente el cristianismo, que le da razón de ser a gente totalmente miserable, que no tiene nada, para seguir respirando, si no, ¿para qué? ¿De acuerdo? Es decir, que no es que llegue un señor y diga, oiga, ahora mismo vamos a ser todos cristianos. Bien, ya somos todos cristianos. No, así no funciona. La situación estaba realmente mal. Cuando llega Diocleciano, que intenta poner un poco de orden, pero el orden que pone Diocleciano no es suficiente, y veremos la actuación de nuestro querido amigo Constantino el Grande, que fue lo que hizo, para que todo el mundo ahora conozca a Jesucito. ¿Ok? Pues eso. Con esto y un bizcocho, hasta el sábado en España a las 9. Domingo, al domingo a las 9. El domingo, ya no sé ni qué día estoy. Día del Señor, Dominus Day. ¿Por qué te crees que se llama Señor? porque es dominical. No, es que el Señor viene precisamente de la época feudal. Era el Señor. Ese aristócrata que tú te quieres cargar para montar tu comuna, ese era el Señor. Uh-huh. Uh-huh. El Señor feudal. De ahí viene. Uh-huh. No, sí, todo es lo mismo. O sea, pero la idea que quería dejar clara hoy es este pequeño punto, ¿de acuerdo? Que tanto las filosofías de Oriente y Occidente se estaban intercambiando, igual que con las mercancías, con las especias, con la seda y con todo lo demás, y que es eso, que mientras que la India arruina a Roma, por lo menos le proporciona la sabiduría para poder sobrellevarlo. Pues nada, hasta el domingo que viene. A ver si volvemos a tener el mismo número de visitas o tenemos la 100 de siempre y entonces no habrá pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Aquí no pasa nada. Hasta luego.